Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer en profundidad a una personalidad fascinante, un líder guía que nos trae lo nuevo, incluso sin que nos demos cuenta. Estamos hablando de la persona que nos lleva de la mano hacia el futuro, que prepara el mañana para que nos beneficiemos todos y que actúa como un verdadero faro para el bienestar colectivo. Esta es la combinación astrológica de Sol en Leo y Ascendente en Acuario. Una configuración de enorme potencia que une los elementos de aire y fuego y que tiene como meta definitiva el desarrollo social y colectivo. Para entender la carta natal de este individuo, es fundamental comenzar por el referente que rige toda su estructura, la esencia que lo mueve todo, el Sol en su domicilio. Al estar el Sol en Leo en la casa 7, nos encontramos con una energía que brilla con una fuerza inusitada. Toda la identidad, la vitalidad y el orgullo leonino afloran aquí de manera contundente, mostrando a un líder natural, expresivo y con un magnetismo evidente, aunque también con una marcada necesidad de reconocimiento y una debilidad latente por el aplauso. El gran matiz de esta posición es que el Sol se ubica en el sector de las relaciones de pareja, los socios y los vínculos cercanos. Esto significa que esta persona buscará constantemente en los otros eso mismo que ella es. Al intentar proyectar su propia luz en el espejo de los demás, se generará una dinámica de protagonismo compartido dentro de sus relaciones que, si no se gestiona con madurez, puede terminar fácilmente en una compleja competencia de egos. A esta ecuación se le suma que toda la combinación está marcada por la fijeza. Al tener tanto el Sol como el ascendente en signos de la cruz fija, nos encontramos ante una personalidad indetenible, que trabajará sin descanso y de forma sostenida en la concreción de sus objetivos a largo plazo. Sin embargo, en esta misma cualidad radican sus mayores debilidades, las cuales se manifiestan como una gran dificultad para iniciar nuevos rumbos cuando el panorama cambia y una profunda falta de adaptabilidad ante los imprevistos de la vida. Esta rigidez puede llevar a este individuo a estados de inacción por simple obstinación o al choque directo con su entorno una vez que se encuentra en camino hacia una meta. El propósito de vida de esta persona se conecta directamente con su necesidad de expresión y reconocimiento. Necesita ser escuchada, comprendida y, fundamentalmente, valorada por su entorno. Aquí es donde se presenta uno de los mayores desafíos evolutivos a los que deberá enfrentarse en su existencia, el de aprender a valorarse a sí misma a través de su propia mirada, desarticulando por completo la dependencia hacia la validación exterior. Toda esta intensa fuerza leonina requiere un canal para salir al exterior y relacionarse con el mundo. Y allí es donde el ascendente entra en juego para otorgar la estructura necesaria que contenga tanto fuego. El ascendente en Acuario, al ser un signo de aire, le aporta una mente profundamente pensante, analítica y original a esa necesidad interna de expresión. Acuario actúa como el puente perfecto entre la creatividad desbordante de su Sol y el entorno social que lo rodea. El mundo percibirá a este individuo como una persona distinta, alguien de ideas innovadoras, vanguardistas y quizás un tanto excéntricas, respaldadas siempre por una gran capacidad intelectual. Este ascendente es el que le aporta la cuota de conciencia social que el marcado personalismo de Leo necesita para encontrar su propio equilibrio. Gracias a esta máscara, la personalidad se orientará de forma natural hacia el conjunto social y hacia el trabajo comunitario, viendo en el bienestar común su objetivo personal más elevado. Por supuesto, esta interacción puede hacer surgir un conflicto interno constante entre las demandas de su Sol y los impulsos de su ascendente. Mientras Leo busca ser el protagonista absoluto, el centro de atención y el rey del escenario, la energía de Acuario busca diluir esa individualidad en la horizontalidad del grupo. Para no vivir en una tensión constante,
este individuo deberá aprender a equilibrar ambas fuerzas, evitando el sufrimiento que le genera sentirse egoísta cuando busca destacar y el resentimiento que le produce no recibir el trato especial que considera merecer. Cuando logra proyectarse de forma sana en el conjunto, su fortaleza se vuelve única, siendo útil a la comunidad y cubriendo, al mismo tiempo, esa cuota de reconocimiento que su identidad solicita. Al revisar los ejes angulares de esta carta natal, se observa que el eje 1-7 se encuentra conformado por el ascendente y el sol en oposición directa. Esta estructura muestra la enorme potencia que tiene la combinación dentro del diseño de su configuración astral. En el eje de la personalidad y de las relaciones, el Sol y el ascendente continúan su diálogo constante, destacando por encima de los demás elementos de la carta y marcando una vida donde los vínculos con nosotros serán el escenario principal de su evolución. Al pasar al eje 4-10, la carta nos conecta con la tierra y el agua, los dos elementos que se vuelven indispensables para bajar a la realidad tanto fuego y aire. La tierra de Tauro en la casa 4 le otorga a este individuo una base sólida y las raíces firmes que necesita para sostenerse en pie ante las tormentas del mundo. Esta energía le da la cuota de realidad material que aporta humildad a su sol y que le sirve de anclaje a las ideas abstractas y voladas de su ascendente en Acuario. El hogar y el ámbito familiar se convierten en el espacio sagrado que le brinda la pausa, el silencio y los valores estables necesarios para permanecer centrado. Entre tanto estímulo mental, juego e intelectualidad, su casa se transforma en una roca firme que lo sostiene en el mundo real. En el extremo opuesto, ocupando la casa 10, se encuentra el elemento agua en su faceta más profunda y magnética, manifestándose a través del signo de Escorpio. En su vida profesional y laboral, esta persona se manejará con una pasión absoluta y una intensidad desbordante. Posee una intuición superior que le permite ver mucho más allá de las apariencias y desentrañar los secretos de su entorno. En su imagen pública, el individuo se vestirá de misterio y proyectará un aura de difícil acceso. Se mostrará como alguien que no confía fácilmente en los demás, pero que tiene una capacidad asombrosa para comprender aquello que las otras personas ocultan. Esta notable dualidad marcará su existencia, contraponiendo la solidez, la seguridad y el confort que busca y encuentra en sus raíces familiares con la desconfianza, el control y la investigación minuciosa que aplica diariamente en su ámbito profesional. Al coincidir todas estas configuraciones de la cruz fija en una sola persona, nos encontramos con el perfil de un líder revolucionario. Este individuo posee las herramientas necesarias para destacar tanto en el rol de un científico inventor que rompe los paradigmas de su época, como en el de un político vanguardista que transforma las estructuras de su sociedad. La unión de una creatividad individual desbordante con una mente orientada hacia el futuro puede dar como resultado visiones que resulten totalmente incomprensibles para su entorno cotidiano. Esta brecha mental puede hacerlo ver ante los demás como alguien distinto o raro, llevándolo a sentirse marginado de los círculos comunes. Dicho aislamiento puede desencadenar un malestar interno profundo al dejar vacía su necesidad leonina de reconocimiento. A pesar de esto, la fijeza de toda su configuración le dará la fuerza de voluntad necesaria para no abandonar jamás ningún proyecto, sosteniéndose con terquedad e hidalguía, incluso cuando se encuentre completamente solo en su empresa. Su búsqueda innata del bien social, sumada a esa percepción escorpiana para detectar las verdaderas intenciones de la gente, lo convertirá en un profesional indispensable en cualquier proyecto de largo plazo que requiera el manejo de información sensible o decisiones estratégicas. Toda esta tensión acumulada en su vida pública y laboral encontrará, afortunadamente, momentos de profunda paz en la intimidad de su hogar, donde la realidad taurina prima para regalarle un oasis de estabilidad en medio de un camino tan intenso y novedoso. Cuando este individuo vibra en la luz, se manifiesta como un líder admirable que guía a su comunidad hacia el bien común sin titubear. Es una persona que tiene como fin último el progreso social y que apelará a toda su personalidad magnética, generosa y creativa
para alcanzar ese objetivo. Posee una visión única capaz de observar tanto el interior profundo de los seres humanos como las tendencias de lo que viene más adelante en el tiempo. Es alguien que vive adelantado a su época y que tiene la personalidad necesaria para presentar ese futuro hoy, ante los ojos de todos. Se transforma en un faro que ilumina el mañana, en alguien que tiene el valor de dar el paso siguiente y en un protector absoluto de su comunidad. Por el contrario, cuando esta configuración cae en las sombras, puede dar como resultado un ser retraído, frío e intolerante si no recibe la atención y el estatus que cree merecer. En este estado, puede desarrollar una personalidad temeraria y autoritaria que busque la imposición ideológica sobre los suyos, justificando su tiranía bajo la creencia de que sabe perfectamente qué es lo mejor para los otros, sin importarle en lo más mínimo lo que los demás opinen. Se volverá una persona sumamente desconfiada, inaccesible y resentida. La falta de atención o el rechazo de su entorno le provocarán un rencor profundo y un enojo que difícilmente pueda apagar, llegando a buscar venganza en los casos más extremos. Asimismo, la sombra puede llevar a este individuo a obsesionarse con el control material y la acumulación de recursos, dejando de lado sus relaciones cercanas y encerrándose en una soledad rígida que lo aleja cada vez más de su propósito esencial de expresión, innovación y libertad. Para que esta persona pueda desarrollar al máximo sus grandes potencialidades, será indispensable que apele a la objetividad de su aire acuariano, utilizando su capacidad de razonar para organizar sus metas de manera lógica y altruista. Al mismo tiempo, necesitará que su tierra taurina lo aferre a la realidad diaria y al cuidado de sus afectos íntimos, evitando así que las tensiones internas lo arrastren hacia el aislamiento o la desconexión. Su entorno inmediato, con una fuerte presencia y una energía activa, le servirá tanto de apoyo en su accionar como de límite necesario en su alcance. Estamos ante una personalidad que necesita del estímulo y del intercambio con el otro, pero que debe aprender que su verdadero valor reside en el propósito de su proyecto y no en el aplauso exterior. Cuando este líder logra que su propio ego se transfiera por completo el resultado de su esfuerzo compartido, es cuando consigue que su yo se exprese plenamente en el bienestar colectivo, alcanzando metas trascendentales que resonarán en toda la comunidad y que perdurarán mucho más allá de su propia persona. Hasta aquí llegamos hoy, conociendo una configuración astrológica que crece a medida que hace crecer al otro. El entender el valor que estas combinaciones aportan a nuestra vida diaria nos ayuda a comprender mejor las interacciones en las que vivimos y nos permite transitar una vida agradecida. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.